Muy bien, vamos a tomar el tema de tiro vertical y caída libre. Entonces, este tipo de movimiento pues corresponde todavía a los movimientos rectilíneos uniformemente variados, es decir, a los movimientos acelerados. Bueno, aquí se trata de objetos que son lanzados verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo. En este caso estoy ilustrando un lanzamiento de un proyectil hacia arriba, ¿no? Entonces, se le llama tiro vertical, pues precisamente a un lanzamiento, tiro, lanzamiento es un sinónimo, ¿no? Entonces lanzamos un objeto hacia arriba o lo lanzamos hacia abajo, es tiro vertical. Y caída libre es cuando un cuerpo se cae bajo su propio peso sin que le impongamos alguna fuerza externa. Si dejamos caer un objeto, se dice que cae libremente, porque no lo estamos impulsando hacia ningún lado, simplemente dejamos que se mueva bajo la acción de su propio peso, ¿no? Bueno, eso es caída libre. Muy bien, entonces haciendo un análisis de este movimiento, pues tendríamos que un objeto que lanzado hacia arriba conforme va subiendo, va perdiendo velocidad hasta que llega un punto en que ya no sigue subiendo más, entonces su velocidad llega a ser cero, ¿no? Se dice que cuando se detiene, obviamente ahí su velocidad es cero. Entonces, cuando el objeto, cuando es lanzado hacia arriba, llega un momento en que se detiene e inicia su movimiento de regreso. Cuando empieza a moverse hacia abajo, parte de cero y se convierte en este caso, ¿no? En caída libre. Cuando va hacia arriba, se detiene y empieza a bajar y empieza a caer de manera libre hacia abajo. Bueno, entonces ahí tendríamos en un movimiento, en un tiro hacia arriba, tendríamos los dos casos de movimiento. Bien, aquí en este tema, la aceleración es provocada por la fuerza de gravedad, entonces esa aceleración pues es una constante que vale 9.8 metros sobre segundos cuadrados aproximadamente. Entonces, cuando el movimiento es hacia arriba, el objeto va perdiendo velocidad, es decir, se va desacelerando. Este dato de 9.8 metros sobre segundos cuadrados lo vamos a considerar negativo cuando sea hacia arriba, ¿no? Y es cuando viene hacia abajo el objeto, pues ocurre lo contrario, él va ganando velocidad, por lo tanto la aceleración es positiva cuando va para abajo. ¿Por qué? Porque la velocidad viene parte de cero y va en ascenso, ¿no? Va aumentando la velocidad. Las fórmulas para este tipo de movimiento pues son las mismas fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo único que va a pasar aquí es que la aceleración pues la determinamos con la letra G, porque proviene de la fuerza de gravedad. Y la distancia, pues aquí a las distancias verticales, recordando que les llama alturas, ¿no? Así que lo vamos a determinar con la letra H. Muy bien, entonces, haciendo una comparación, aquí tenemos las fórmulas del tema anterior, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acuérdense, aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo, o sea, variación de la velocidad entre el tiempo. Y tenemos estas formulitas, la de desplazamiento a distancia, velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por desplazamiento, velocidad media, que es el promedio de las velocidades, velocidad inicial más la final entre 2. La distancia o desplazamiento la podemos calcular multiplicando velocidad media por tiempo, o bien eh, velocidad inicial más velocidad final sobre 2, que es velocidad media por tiempo. Entonces, es el formulario de movimiento rectilíneo uniformemente variado del tema anterior. Entonces, el tiro vertical, pues son exactamente las mismas fórmulas, porque es movimiento acelerado también. La diferencia, les decía, es que aquí la aceleración, pues tiene un valor constante, ¿no? Esta, le decía, vale 9.8 metros sobre segundos cuadrados, ¿no? Y pues es positiva cuando el movimiento es para abajo y negativa cuando es hacia arriba. Me refiero a que que la velocidad aumenta cuando el movimiento es hacia abajo y la velocidad disminuye cuando el movimiento es hacia arriba. Bueno, entonces decíamos,
La fórmula es exactamente igual, nada más estamos cambiando, en vez de A ponemos G, ¿verdad? Y la distancia igual. Una distancia vertical, acuérdense que se le llama altura y se determina con la letra H, así que en vez de D vamos a usar H, ¿no? Y aquí G. Y es la única diferencia que tenemos, es cuestión de nomenclatura nada más, pero la fórmula es igual. Y caída libre, ¿qué viene siendo? Pues es un caso de tiro vertical, es decir, caída libre es cuando el lanzamiento arranca de cero, es decir, cuando el cuerpo es dejado caer libremente, como le hemos dicho en un principio, su velocidad inicial es cero, así que arranca con una velocidad cero. Como la velocidad inicial es cero, entonces todas estas fórmulas se simplifican para este caso de caída libre, ¿verdad? ¿Por qué? Si la velocidad inicial es cero, esta fórmula nos queda bf sobre t, así como está acá, ¿no? La siguiente fórmula, como la velocidad inicial es cero, toda esta parte, este término de la ecuación se vuelve cero, es decir, nos queda nada más gt cuadrado sobre 2, es decir, así. Igual con esta, la velocidad inicial nos queda muy simple, velocidad media también nos queda muy simple, y la altura, pues, simple, ¿no? Esas serían las fórmulas que vamos a usar, las de tiro vertical y las de caída libre. Primer ejemplo, desde la azotea de un edificio se desprende un ladrillo. Considerando que tarda 3 segundos en impactarse la banqueta, calcular dos cosas. Una, la altura del edificio y dos, la velocidad con la que se impacta en el suelo. Muy bien, tenemos aquí un edificio y desde la azotea del edificio se desprende un ladrillo y este cae libremente. Entonces, el problema dice que tarda 3 segundos en recorrer toda esta altura, es decir, 3 segundos en chocar en la banqueta. Y con eso vamos a calcular dos cosas. En inciso A nos piden calcular la altura del edificio, que es la altura de caída, ¿verdad? Entonces, como es caída libre, pues aquí la velocidad inicial es cero. Sabemos que las fórmulas son estas que están aquí. Ya las habíamos anotado hace un momento. Y tenemos tiempo como dato, pero también tenemos la aceleración de la gravedad. Esta siempre va a ser un dato, aunque no lo mencione el enunciado del problema. Simplemente con que sepamos del tipo de movimiento que se trata, sabemos que la g es un dato, es una constante, vale 9.8 metros sobre segundos cuadrados y es positiva cuando el cuerpo va cayendo. ¿Por qué? Porque es una aceleración, es un aumento de velocidad la que está ocurriendo aquí. Entonces se dice que se acelera positivamente. Bueno, entonces la fórmula la tenemos directa, para que la tenemos, solamente necesitamos el tiempo, son 3 segundos, elevados al cuadrado nos da 9 segundos cuadrados, multiplicado por 9.8 metros por segundos cuadrados, estas unidades de segundos cuadrados se eliminan y nos van a quedar metros. Entonces la altura de este edificio son 44.1 metros, que es la altura que cae precisamente el ladrillito, ¿no? Muy bien, entonces inciso B de la segunda pregunta era ¿con qué la velocidad con la que se impacta aquí en el ladrillo, aquí, el ladrillazo aquí en la banqueta? Entonces, esa es la incógnita, velocidad final. Pues si nosotros nos fijamos en la primera formulita, pues la podemos despejar fácilmente de ahí. La t pasa multiplicando este lado y nos queda velocidad final es igual a g por t, ¿no? O sea, velocidad final es igual a g por t. Simplemente es multiplicar la g que ya sabemos y el tiempo que también ya lo conocemos. Nos queda 29.4. Es velocidad, por lo tanto es metros sobre segundos lo que nos debe de quedar. Ahora, ¿de dónde salen esas unidades? Pues tenemos metros sobre segundos cuadrados aquí, multiplicando por segundos, ¿no? Entonces, el segundo cuadrado sabemos que es segundo por segundo. Aquí segundo cuadrado, pues es segundo por segundo. Como está multiplicando por segundos también, entonces un segundo de estos se elimina con uno de estos y nos queda metros sobre segundos, las unidades de velocidad. Problema número 2. Desde un helicóptero que se encuentra a 200 metros sobre el nivel del mar, se deja caer un costal con víveres. Determine dos cosas también. Una, el tiempo que tarda el costal en caer completamente. Y dos, la velocidad con la que se impacta. Muy bien, ahora se trata de un helicóptero que va sobrevolando sobre el nivel del mar a una altura de 200 metros y se deja caer un costal con víveres. Entonces la altura de caída pues son los 200 metros y son dos preguntas las que vamos a encontrar aquí, las que vamos a buscar contestar. La primera es el tiempo que tarda el costal en caer, en chocar en la superficie del mar. Entonces es tiempo el que vamos a buscar. El tema pues es caída libre y pues tenemos
el dato de la aceleración de la gravedad, que es una constante, aunque no lo mencioné en el enunciado, sabemos que eso vale. Entonces tenemos h y g, así que nos piden tiempo, podemos despejarlo de aquí de la segunda fórmula, ¿no? Directamente lo podemos despejar de ahí y tendríamos lo siguiente. Si h es igual a g por t cuadrada sobre 2, nos va a quedar de esta manera. Muy bien, entonces pasando el 2 del lado izquierdo nos queda 2h es igual a gt cuadrada, ¿no? Está dividiendo, pasa multiplicando. Luego la g que está multiplicando la t cuadrada, la pasamos del lado izquierdo, pasaría dividiendo. Y nos queda aquí ya despejada la t cuadrada. Esto ya lo podemos escribir así, no hay problema, ¿no? Si el signo igual lo podemos poner de este lado y nos queda así. Esto y esto es lo mismo, pues. Para quitarle el término cuadrado, pues le sacamos raíz en ambos lados y queda de esta manera. Aquí desaparece el cuadrado y aquí queda la raíz, queda expresada la raíz cuadrada. O sea, t es igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. Excelente, ya sustituido los datos, aquí la fórmula, pues aquí es 2 por altura, nos da 400 metros, dividido entre 9.8 nos da 40.82, raíz cuadrada 6.4. Es tiempo el que andamos buscando, así que la unidad pues deben ser segundos. ¿De dónde salen los segundos? Pues aquí dentro de la raíz tenemos metros sobre segundo cuadrado. Entonces para poder dividir le ponemos un 1 abajo a la unidad entera que es metro y multiplicamos extremos. Metro por segundo, metros segundos cuadrados. 1 por metro, metro abajo. Se eliminan los metros y nos quedan solamente segundos cuadrados que hay dentro de la raíz. Al sacar raíz cuadrada, pues raíz cuadrada de segundo cuadrado pues es segundo, ¿no? Raíz cuadrada de 4082 es 6.4 y raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundo. Muy bien, entonces ahora en inciso B nos piden calcular la velocidad con la que se impacta el costal, o sea, la velocidad final con la que llega aquí al final, a la superficie. Entonces, pues velocidad final la podemos deducir de la primera fórmula, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Aquí la t pasa de este lado y velocidad final es igual a g por t. Entonces, multiplicando la aceleración de la gravedad por el tiempo que ya habíamos calculado, nos da 62.72. Es velocidad la que andamos buscando, por lo tanto, las unidades deben de ser unidades de velocidad, es decir, metros sobre segundos. ¿De dónde se obtiene? Pues de la multiplicación de las unidades de acá. Esos metros sobre segundos cuadrados por segundo, pero segundo cuadrado es segundo por segundo. Así que aquí se elimina esta unidad de segundo con una de estas y nos queda metros sobre segundo. Problema número 3. Dice así, un jugador de béisbol lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 90 km por hora. Calcular dos cosas. Inciso A, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y el inciso B, el valor de esa altura máxima. Muy bien, ahora se trata de una pelota que es lanzada verticalmente hacia arriba, es decir, el tema ya no es caída libre, ya es tiro vertical, ¿verdad? Porque estamos dándole una velocidad de disparo al proyectil. La velocidad inicial, que es la velocidad con la que se dispara, es de 90 km por hora. Y hay dos preguntas a resolver. Una es el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura y el valor de la altura máxima. Entonces, cuando llega a su máxima altura es porque su velocidad ya es cero. Conforme va subiendo, la velocidad va disminuyendo y cuando ya la pelota se detiene por completo es porque su velocidad ya es cero, ¿verdad? Entonces, la velocidad final es cero. La aceleración pues es una desaceleración porque cuando va subiendo va perdiendo velocidad, por lo tanto se dice que se va desacelerando, es decir, es negativa. Así que la aceleración de la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados, siempre que esto sea hacia arriba. Bueno, entonces, en inciso A, para encontrar el tiempo, en inciso A nos piden encontrar el tiempo que tarda en llegar hasta aquí, hasta la máxima altura. Tendríamos que revisar entonces el formulario y con los datos que tenemos pues resolver el problema. Bueno, tenemos, les decía, el valor de la G, que es menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados, y tenemos el valor de la velocidad inicial, que son los 90 km por hora. Ya convertidos en metros por segundos, pues es igual a 25.
O sea, 90 kilómetros por hora es igual a 25 metros por segundo. Ese es el otro dato. Y con eso vamos a resolver el problema. La velocidad final pues también la tenemos. Decíamos la velocidad final es 0. Muy bien, entonces ya con esos tres datos, las dos velocidades y la aceleración, tenemos la primera fórmula que dice aceleración de la gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. De ahí despejamos el tiempo. ¿Cómo? Pues primero pasamos el tiempo, como está dividiendo, no lo podemos despejar directamente, lo pasamos primero para este lado, del lado izquierdo del signo igual, y si pues pasaría multiplicando, ¿no? Entonces, ya la g que queda multiplicando, pues la pasamos del otro lado y pasa dividiendo. Es decir, aquí simplemente es un intercambio de posición la que estamos haciendo, ¿no? De esa manera vamos a encontrar el tiempo. Bien, entonces, sustituido los datos sería velocidad final que es 0 menos la inicial que es 25 y abajo sobre la g, pero la g es negativa, así que sería menos 9.8. Al dividir nos queda menos entre menos más, ¿no? De los 2.55, como es tiempo el que andamos buscando, pues las unidades deben ser segundos, ¿verdad? De donde sale, pues arriba tenemos metros sobre segundos, estos metros sobre segundos y abajo metros sobre segundos cuadrados. Aplicando la regla para dividir quebrados, tenemos la multiplicación de los extremos es metro segundo cuadrado y la multiplicación de los medios es metro segundo. De aquí vamos a eliminar, entonces, pero aquí tenemos esos segundos cuadrados, pero realmente es segundo por segundo. De ahí ya podemos ver fácilmente que el metro se cancela con el metro y los segundos con el segundo. Uno de arriba con uno de abajo y nos queda segundos, que es lo que sabíamos que nos iba a quedar, ¿no? Entonces ese es el inciso A. Muy bien, aquí en el inciso B vamos a encontrar la altura y para hacer ese cálculo tenemos varias opciones. Tenemos la segunda fórmula que la podemos aplicar así directamente como está, o puede ser la tercera fórmula despejada de aquí podemos despejar la altura, o puede ser la última fórmula que tenemos aquí, que es multiplicar la velocidad media, esta es la velocidad media por el tiempo, ¿no? Entonces, voy a usar la última fórmula, pero insisto, puede usarse la segunda también o puede usarse la tercera. Bueno, voy a usar la segunda. Es la suma de las velocidades entre dos, o sea, esto realmente es la velocidad media. Como la velocidad inicial vale 25, pero la otra vale 0, pues sería 25 entre 2, me da 12.5. Multiplicado por el tiempo me da 31.9 metros. ¿Por qué metros? Porque esa altura es la que ando buscando, tiene que ser metros. ¿De dónde sale? Pues aquí tenemos las unidades que nos quedan son metros sobre segundos por segundo. Entonces, aquí el segundo se cancela con un segundo de estos, con el segundo que está ahí abajo, y nos quedan metros. Problema número 4. Una piedra es lanzada verticalmente hacia abajo, con una velocidad de 4 metros por segundo, desde una altura de 20 metros, con respecto al suelo. ¿Cuántos segundos tarda en impactarse en el suelo? Es la pregunta primera. Y la segunda, ¿con qué velocidad se impacta? Muy bien, muchachos. Ahora el problema número 4 consiste en un objeto que es lanzado verticalmente hacia abajo. Entonces, desde una altura de 20 metros se lanza el objeto, se lanza hacia abajo. Entonces, como es un lanzamiento, es un tiro vertical, pero ahora no es para arriba, es para abajo, ¿verdad? Entonces, la velocidad inicial, que es la velocidad de disparo, vale 4 metros sobre segundo, dice el problema, y es para abajo. Entonces hay una altura de 20 metros que recorre el objeto, la piedra, y como es para abajo, la aceleración de la gravedad pues es positiva, porque la velocidad va en aumento cuando va para abajo. La velocidad final no la tenemos. Bueno, con esos datos nos piden primero calcular el tiempo que tarda en chocar la piedra aquí en el suelo, ¿no? Entonces, de la primera fórmula podemos despejar tiempo, como ya lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores. La t pasa multiplicando y la g pasa dividiendo, así que queda de esta manera, ¿no? Entonces, para tener tiempo yo necesito las dos velocidades y la aceleración. Esta pues ya la tengo, y la velocidad inicial también la tenemos, vale 4 metros sobre segundos, pero la velocidad final no la tenemos, no vale 0, no la tenemos. Así que por aquí tenemos una fórmula, la tercera fórmula que está directa, ¿no? Para calcular la velocidad final, ya que tenemos la primera velocidad y tenemos la altura. Así que sustituido los datos, esta es la velocidad inicial,
y esta es la altura. Por la G nos queda 392 esta parte, ¿no? 4 al cuadrado es 16 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces aquí tenemos metro por metro, pues me queda metro cuadrado también aquí. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bueno, total 16 más 392 me da 408 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Pero como es velocidad cuadrada, para quitarle el cuadrado le tendría que sacar raíz. Y al sacar raíz acá, pues le tendría que sacar raíz también al del otro lado. Es decir, me queda velocidad final sin el cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 408, que nos da 20.2. Pero raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pues es metro sobre segundo, ¿no? Esa sería la velocidad final. ¿Para qué la estábamos calculando? Pues porque lo que queremos realmente es saber cuánto tiempo tarda en caer, ¿verdad? Para eso ocupamos las dos velocidades. Entonces de ahí nada más es sustituir ya en la fórmula de tiempo y vamos a obtener el tiempo, que es la velocidad final, que son los 20.2 metros sobre segundos menos. Muy bien, ya sustituido los datos en la fórmula del tiempo, decía, pues nos queda 20.2 menos 4, que son las dos velocidades, 16.2 entre 9.8 de la gravedad. Acuérdense que es positivo porque va para abajo, ¿no? El movimiento. Y nos va a quedar 1.65 segundos, porque recordando que eso es tiempo, así que tienen que ser segundos estos, ¿verdad? ¿De dónde salen estos segundos? Pues tenemos metros sobre segundo arriba y abajo metros sobre segundo cuadrado. Aplicando la regla de división, pues extremo por extremo es metro sobre metro segundo cuadrado y medio por medio metro segundo. Segundo cuadrado es segundo, por lo tanto, aquí se elimina el metro con el metro, segundo con el segundo y quedan segundos. Muy bien, el segundo inciso dice, ¿con qué velocidad se impacta? Es decir, ¿cuál es la velocidad final? ¿Cuál es la velocidad final? Pero como esa ya la habíamos calculado aquí, pues la respuesta ahí la tenemos, ¿no? Ya la habíamos calculado, 20.2 metros sobre segundos. Es la velocidad con la que se impacta. Aquí abajo. Problema número 5. Desde un edificio de 50 metros de altura, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. 3 preguntas. ¿Cuántos segundos tarda en alcanzar la altura máxima? Segunda, ¿cuál es la máxima altura con respecto al suelo? Y tercera, ¿con qué velocidad se impacta en el suelo? Muy bien, este es el problema número 5, el ejemplo número 5 que resolvemos. Y se trata de lo siguiente, se trata de un disparo, un disparo hecho desde un edificio que tiene una altura de 50 metros, así que la altura del edificio son 50 metros. Bueno, 50 metros de altura. Así que desde aquí se lanza el proyectil hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo, es la velocidad de disparo. Y vamos a contestar 3 preguntas. Una es, ¿cuántos segundos tarda en alcanzar la altura máxima? O sea, desde que sale disparado hasta llegar aquí, hasta la altura máxima, ¿en cuántos segundos alcanza la altura máxima? Recordando que cuando llegue aquí a la altura máxima, su velocidad va a ser 0, su velocidad final va a ser 0, ¿no? Entonces es cuántos segundos tarda en llegar a la altura máxima. Eso va a ser sencillo de resolver. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la máxima altura con respecto al suelo? ¿Cuál es la altura máxima? Pero no con respecto a la azotea del edificio, sino con respecto al suelo. Es decir, ¿cuánto vale desde aquí hasta el suelo, ¿no? Vamos a tener que calcularlo por partes también. Y el inciso C es con qué velocidad se impacta en el suelo. ¿Sí? ¿Con qué velocidad llega hasta acá, hasta el suelo? No sabemos cuánto vale esa velocidad, así que vamos a calcular esas 3 cosas. Muy bien, entonces calculemos el tiempo que tarda el proyectil en llegar desde el punto de lanzamiento hasta la altura máxima. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que son 30 metros por segundo, que es la velocidad de disparo, y la velocidad final, es decir, la velocidad a lo que llega allá hasta el final vale 0, ¿verdad? Porque se detiene hasta ahí. Y tenemos la aceleración de la gravedad es negativa porque es hacia arriba, es menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Sustituidos los datos nos queda de esta manera, ¿no? Tiempo, pues es velocidad final menos velocidad inicial sobre g.
Esto es 0 menos 30 entre menos 9.8 nos da 3.06. ¿En qué unidades me debe quedar el tiempo? Segundos, ¿no? ¿De dónde sale? Pues metros sobre segundo entre metros sobre segundo cuadrado. Aquí lo tenemos. Multiplicando los extremos para hacer la división. Metros segundo cuadrado y metros segundo en la parte de abajo. Segundo cuadrado de segundo por segundo, se cancelan metros, se cancelan segundo con segundo, nos quedan segundos. 3.06 segundos tarda el proyectil en llegar desde aquí, desde la altura del edificio hasta alcanzar la altura máxima. Esa sería la primera pregunta. Muy bien, el inciso B, lo que se pretende pues es calcular la altura máxima con respecto al suelo, pero para obtener ese resultado, pues primero vamos a calcular la altura que alcanza desde el disparo hasta que llega aquí a la cima, ¿no? O sea, esta h la vamos a calcular. Para saber para saber la altura máxima con respecto al suelo, nada más le vamos a sumar los 50 metros de altura que tiene el edificio. Así que esta h que vamos a calcular acá, la podemos calcular, pues elegimos la fórmula, vamos a usar la última, ¿no? Que está fácil. Puede ser también la segunda o puede ser la tercera, ¿no? Bueno, vamos a usar la última. Entonces es la velocidad media, que la suma de las velocidades entre 2, es 30 más 0, entre 2 estamos hablando de 15 metros por segundo por 3.06 segundos, que es el tiempo que tarda en llegar hasta acá. Y tenemos 45.9 metros. Es la altura que medida desde aquí, desde la cima del edificio, hasta la altura máxima. Así que aquí son 45.9 metros. Bien, entonces la altura máxima, la H máxima, pues es la suma de los 45.9 metros más los 50 metros de altura que tiene el edificio, ¿verdad? Tiene 50 metros de altura. Por lo tanto, estamos hablando de 95.9 metros con respecto al suelo. Va de nuevo. La altura máxima con respecto a la azotea del edificio es de 45.9, pero con respecto al suelo es de 95.9, ¿verdad? Porque le estamos sumando la altura del edificio. Así que este es el resultado o la respuesta de esta pregunta. Los 95.9 metros, ya sumado los 50, ¿no? Muy bien, la tercera pregunta dice, ¿con qué velocidad se impacta en el suelo? Es decir, ¿con qué velocidad se impacta aquí en el suelo el proyectil? Vamos a tomar esto, el movimiento de caída, o sea, desde arriba hasta aquí, hasta el suelo, ¿no? ¿Con qué velocidad llega aquí al suelo? Entonces tomamos el movimiento en caída libre. Esta altura máxima ya sabemos que es de 95.9 metros, entonces vamos a ver, arranca desde arriba con una velocidad inicial de 0, ¿verdad? Pues, así que hacia abajo es caída libre, y la altura máxima que recorre, la altura esta ya la conocemos, es 95.9 metros. Fórmula para calcular la velocidad final, partiendo de la altura, pues aquí en caída libre nos vamos a la tercera fórmula, ¿no? Pues está directa. Nada más vamos a sustituir el valor de la altura máxima ahí y ya vamos a obtener el resultado. Muy bien, finalmente sustituimos aquí en la fórmula y nos queda de esta manera, ¿no? 2 por 9.8 por 95.9. La G es positiva porque ya estamos hablando de que el cuerpo viene cayendo, es caída libre, así que hacia abajo la G es positiva, ¿no? Entonces aquí la G cuando viene hacia abajo es positiva, 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, entonces por los 95.9 metros, que es la altura máxima que ya habíamos medido, y nos queda 1879.64. ¿Qué unidades? Metro por metro, pues es metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es el segundo cuadrado que tenemos ahí. Pero como es la fórmula dice que eso es velocidad final cuadrada, para quitarle el cuadrado le sacamos raíz a todo, ¿no? Entonces aquí queda velocidad final ya sin el cuadrado, y la raíz cuadrada de 1879.64 nos da 43.35. Raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado es metro sobre segundo, y ahí quedaría concluido el problema número 5. Problema número 6. Dice así, un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba y este tarda 8 segundos en regresar al punto de disparo. Dos preguntas.
¿cuál es la magnitud de la velocidad de disparo? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la altura máxima alcanzada? Muy bien, aquí tenemos el problema número 6, que se trata de un proyectil que es lanzado verticalmente hacia arriba y tenemos un dato aparente nada más. Tenemos que tarda 8 segundos en regresar al punto de disparo, es decir, es disparado y en lo que sube y baja otra vez al punto de disparo pasaron 8 segundos. Por lo tanto, tarda la mitad del tiempo en subir, que son 4 segundos, y los otros 4 segundos la otra mitad en bajar. Así que tarda 4 en subir más 4 en bajar. Son los 8 segundos del dato que tiene el problema, porque dice que son 8 segundos en total, ¿no? Entonces, con eso vamos a responder dos preguntas. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de disparo? Es decir, la velocidad inicial. Bueno, aquí tenemos dos movimientos. El de hacia arriba es tiro vertical. Pero una vez que ya llegó a la altura máxima, cuando venga hacia abajo, pues ya no va a ser caída libre, ¿va? Porque arranca de cero. Entonces aquí tenemos los dos temas, ¿no? Tiro vertical y caída libre. Bueno, entonces la velocidad de disparo, o sea, la velocidad inicial, cuando va para arriba, pues esa es la primera incógnita que vamos a resolver. Tenemos como dato la velocidad final vale 0, la G es negativa porque va hacia arriba el movimiento y se va desacelerando y el tiempo es de 4 segundos. Entonces, inciso A, nos piden la velocidad inicial. ¿Qué datos tenemos? El tiempo que tarda en subir, que son 4 segundos, ¿no? La mitad de los 8 que habíamos dicho. Y tenemos la velocidad final, pues vale 0, porque es hasta arriba. Y la G es negativa, menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Serían los datos. Muy bien, entonces, ¿de dónde podemos obtener la velocidad inicial? Pues la podemos obtener de acá. ¿De dónde más la podemos obtener? Pues de acá. Podríamos usar también esta, pero antes tendríamos que calcular la altura y sería más procedimiento. Así que escogemos la primera formulita. G es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. El tiempo lo pasamos del lado izquierdo y nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial, así. Luego la velocidad inicial, como está restando, la podemos pasar del lado izquierdo sumando. Nos queda así. Pero pues nosotros no andamos buscando velocidad final, andamos buscando velocidad inicial, ¿no? Entonces, este GT lo regresamos o lo pasamos del lado derecho. Como está sumando, va a pasar restando. Así queda despejada la fórmula para calcular la velocidad inicial, ¿verdad? Que ese es el asunto que nos tiene aquí en este inciso, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de disparo? O sea, la velocidad inicial. Esto nos va a quedar entonces, velocidad inicial es igual a la velocidad final, que vale 0, ¿eh? Vale 0, menos GT, menos, pero la G es menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo, que son 4 segundos. Eso nos va a quedar entonces, muy bien, ya sustituido nos quedó así. Al final vale 0 y aquí menos GT, pero como la G es negativa, nos queda menos por menos más, así que el resultado es positivo. Esto nos queda 39.2, es velocidad la que habíamos buscando, así que las unidades tienen que ser metros sobre segundos, ¿verdad? ¿De dónde salen? Pues de aquí. Metros sobre segundo cuadrado por segundo. Segundo cuadrado sabemos que es segundo por segundo. Entonces, el segundo se elimina con uno de estos. Nos queda metros sobre segundo, que es lo que tenemos ahí. Excelente. Ahora vamos a encontrar el valor de altura máxima alcanzada, ¿no? Entonces, si lo queremos obtener con el movimiento hacia arriba, o sea, de tiro vertical, pues tendríamos que usar una fórmula de acá, ¿no?
podemos usar la primera fórmula, está directo, o podemos usar la tercera fórmula despejando la h de ahí, o podemos usar la última fórmula, ¿no? Hay muchas opciones para encontrar la altura, pero quiero utilizar la segunda fórmula porque no la hemos usado. Entonces necesitamos velocidad inicial que vale 39.2, ¿verdad? Porque la acabamos de calcular en el inciso anterior. Y tenemos el tiempo que vale 4 segundos y la g que es menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces nada más sustituimos ahí. Perfecto, ya sustituido aquí la fórmula. Nos queda 39.2 por 4. Aquí este segundos, esta unidad de segundos se va a cancelar con esta unidad de segundos, ¿verdad? Con esa. Y nos queda 156.8 metros. O sea, esta parte de la fórmula nos queda 156.8 metros. Veamos la siguiente parte, la segunda parte de la fórmula. Así es, menos 9.8 por 4 segundos elevado al cuadrado. Esos son 16 segundos cuadrados, ¿no? Esos segundos cuadrados se van a eliminar también con estos segundos cuadrados, ¿no? Y nos va a quedar 9.8 por 16 entre 2 es 78.4. Pero veamos que los signos, aquí tenemos más y aquí tenemos un menos. Aplicando la regla de los signos, más por menos nos da menos. Entonces realmente le vamos a estar restando 78.4 metros. Al hacer la resta nos queda 78.4 metros. Ese es el resultado final que nos queda.